pasada empezábamos a hablar de esta viruela, la viruela del mono que empezó en Europa y ya se confirmó un caso en Argentina. En realidad es un caso sospechoso bajo investigación de una persona, un residente de la provincia de Buenos Aires que había viajado a España, había estado desde el 28 de abril hasta el 16 de mayo allí con el retorno a Buenos Aires y la presencia de algunos síntomas. Así que lo informó el Ministerio de Salud tras un comunicado. Se encuentra bajo investigación, eso es lo que precisan, y según indicaron desde la cartera que conduce Carla Bisotti, se trata, como decía, de un hombre que vive en la ciudad de Buenos Aires y se encuentra aislado. Fuentes del ministerio señalaron que presenta buen estado general y está recibiendo tratamiento sintomático. Decía que el paciente había viajado a España, uno de los países donde ha presentado casos sospechosos de esta viruela. Entre el último 28 de abril y 16 de mayo. Viruela que nace en realidad y se genera en los primates, la han descubierto cerca de 1958, pero que es transmitida también por roedores. Lo que pasa es que tomó el nombre de viruela del mono por este descubrimiento y que al principio lo habían encontrado en los monos, bueno, pero en realidad la transmisión más genérica se da por los roedores. Se habla de contacto mucho más estrecho en cuanto a lo que es el contagio, fluidos corporales, mucosa, heridas, fluidos sexuales. Claro. Esas son las primeras investigaciones que se dan. No está en el aire, no es como el COVID que uno habla 10 claro. minutos, 15 minutos cerca de otra persona, menos de 2 metros de distancia y ya se puede contagiar. Difícil. Claro. De todas maneras, están investigando si la posibilidad de transmisión por aerosoles es probable. Todavía, por eso está en investigación, se habla de un contacto más estrecho. Bueno, los síntomas, se hablaba de fiebre, pero más que nada para tener en cuenta no solo el estado más gripal, sino también las erupciones en la piel y en la zona de las manos y los genitales también. 12 países son ya los que cuentan con casos confirmados de COVID. La Argentina vendría a ser el país número 13. En caso de confirmarse, no de COVID, perdón, de la viruela del mono, en caso de confirmarse este primer caso sospechoso, sería el país número 13 y se calcula que se va a propagar con mucha velocidad, por lo menos en los países que están dentro de esta globalización, que sabemos que también fue gran motivo por el cual el COVID-19 llegó a todo el mundo. Esta posibilidad de que personas van viajando de un país al otro. Sí. Generalmente, ¿qué pasaba con tiempo, décadas atrás, ¿no? Con las grandes pandemias que quedaban dentro de un solo país porque no había tanta gente que viajaba de manera global por el mundo de un país al otro. Bueno, hoy en día, con esta posibilidad que se da, empieza a darse este caso. Un dato no menor, Barbie, que vos decías recién las formas de transmisión. Muchos de los casos que se han detectado en el Reino Unido, la gran mayoría tienen que ver con personas homosexuales o bisexuales. Sí, y esto de la transmisión también por vías sexuales, bueno, tiene por ahí, empieza a ser estudiado con mayor atención, por lo menos en los casos, no hablamos de condición sexual, sino en los casos de qué forma de transmitirse tiene. Por ahora todos con síntomas leves. ¿Qué dicen en los Estados Unidos? Que ellos tienen 2 vacunas contra la viruela, recordemos viruela que ha sido pandemia también en su momento, epidemia, no pandemia, pero que ha sido controlada también gracias a estas vacunas. 2 vacunas con el 85% de efectividad que permiten que las personas que se la apliquen tengan el paso de la enfermedad si es que la contraen de una manera muy liviana. Habíamos hablado con un infectólogo hace unos días donde decía, claro, que no es algo mortal ni para preocuparse, pero sí a tener en cuenta esta situación y la pregunta que hacíamos con Leo es que cuánto iba a faltar para que llegue a la Argentina. Bueno, no demasiado porque pasaron unos días y ya por lo menos tenemos este caso sospechoso que está en investigación, distinto a lo que fue el COVID, o por lo menos lo hablábamos con este virólogo, que como decíamos no es mortal, se puede generar mucho más leve y los síntomas se van solos, digamos, es el periodo de incubación, ¿no? El aislamiento preventivo y ya los síntomas que, como decíamos, fiebre, todo un estado más gripal, puede llegar a generarse también descompostura y también lo que es clave en realidad para darse cuenta es estas erupciones en la piel, estos sarpullidos que se pueden generar tanto en manos, boca también puede ser, y la zona genital. Decíamos transmisión por ahora, lo que se sabe es mucosa, herida, fluido, contacto sexual, pero este fluido que tiene que tener más carga viral. En realidad quizás por ahora no es una conversación con una persona, pero puede llegar a ser todo su estornudo, ¿no? Lo que hablamos de las gotitas de saliva
o por lo menos, no sé, un beso con una persona. Claro. Todavía está en estudio, lo vamos a determinar. Calculo que en las próximas semanas vamos a tener la información más precisa. Sí, y mientras tanto, por ejemplo, Bélgica lo que anunció es que a las personas que se confirman estos casos de viruela del mono, como se la denomina, sí tienen que quedar aisladas durante, se estima 3 semanas sería el ideal, porque es el tiempo en el que han estudiado a este momento, obviamente que esto es de evaluación permanente, que digamos el virus se mantiene en el cuerpo de la persona, en este caso enferma. Es mucho tiempo, Mati, 3 semanas. Sí, dicen el máximo, entonces por una cuestión de prudencia sería el tiempo que... Porque no hay datos precisos, más claro, que está todo, por eso digo, en estudio permanente. Tal vez en unos días hablamos de que se recorta ese tiempo. Claro. Lo que está surgiendo es esta idea que ya dicen que están evaluando en otros países, dicen, digamos, aquellos que tienen que ver con los estudios médicos, con los encargados del área, que están estudiando en los demás países a donde hay casos confirmados, si se puede utilizar también esa herramienta como para tratar de cortar esta cadena. Lo que dice el OMS en su comunicado es la identificación de casos confirmados o sospechosos sin vínculos de viajes a áreas endémicas es un hecho muy inusual. Digamos, esto también, esto de la transmisión comunitaria, hay algunos casos... Reino Unido ya tiene transmisión comunitaria. Claro, habría que ver, ¿no? Y uno empieza a pensar todo lo que fue con el coronavirus, cómo se va a detectar en realidad, si va a existir un PCR, porque también uno piensa todo lo que es las fronteras con estos países infectados, ¿no? Se cierra, bueno, todo eso lo que conlleva, al ser más ¿no? difícil Para el contagio, evitar. no creo que llegue la cantidad de... No, pero bueno, van a estar alertas. Que van a estar contagiadas, Van a estar alertas, parece. seguro, para tratar de evitar que lleguen, porque así como llegó esta persona, oriunda de la provincia de Buenos Aires, pero que estuvo en España, debe haber mucha más gente también que quizás está presentando los síntomas ahora, y bueno, si tienen algún síntoma, que se presenten rápidamente a un centro de salud para que le hagan todo el testeo, allí determinen efectivamente qué es. Pero bueno, todo esto es el comienzo, ¿no? La primera parte de lo que puede llegar a ser, esperemos que sea algo más leve. Yo te digo, no nos olvidemos que en diciembre 2019, enero 2020, hablábamos de un virus chino, ¿sí? Y teníamos un ministro de Salud que decía, bueno, va a tardar mucho en llegar a nuestro país, ¿no? No va a llegar nunca. No claro, va a llegar nunca y demás. Bueno, hay que estar atento, me parece, ¿no? Tenemos que estar atentos y tratar de, ante cualquiera de los síntomas que vaya surgiendo, recurrir al médico para evitar cualquier tipo, por ejemplo, de contagio con el entorno más cercano. Y cuando llegue información también más precisa con respecto a síntomas específicos, aislamiento, más países que puedan llegar a contagiarse, ¿no? Y cómo se transmite y cómo se traspasa esta enfermedad, bueno, vamos a contarlo por supuesto y lo vamos a seguir de cerca.